Dios los bendiga, bendiciones. Hoy vamos a continuar la explicación de Lucas. Vamos a seguir con Lucas 19. Por favor, si me hacen el favor de acompañarme a Lucas 19, 45. Amén. Dice Lucas 19, 45. ¿Ya todos lo tenemos? Dice, bueno, el título es La purificación del templo. Dice, y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle, y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Vamos a orar. Señor Dios, te pedimos, Señor, que nos des hoy, Señor, en esta tarde de tu presencia, Señor. Queremos exaltar tu nombre, Señor, no solamente cantándote, sino que escuchando, Señor, también de tu palabra. Señor Dios, queremos aprender, Señor, queremos conocerte cada día. Queremos aprender a amarte, Señor, aún más cada día, Señor. Y, Señor Dios, ayúdanos, Señor, a poder interpretar, Señor, adecuadamente estos pasajes, Señor, estos versículos que tú has puesto hoy, Señor, para nosotros. Señor Dios, ayúdanos y recuérdanos, Señor, siempre que tú eres nuestro principal, Señor, objetivo, que tú eres nuestro principal esperanza, Señor. Y Señor Dios, gracias una vez más te damos, Señor, porque podemos sentir, Señor, tu presencia, podemos alabarte, Señor, y podemos en este lugar, Señor, en esta casa, podemos exaltar tu nombre. Señor Dios, ayúdanos y danos sabiduría, Señor, para poder entender, Señor, el mensaje que tienes preparado hoy para tu pueblo. Danos entendimiento, Señor, y Señor Dios, gracias una vez más te damos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el tema principal sería, o es, si tienes donde apuntar, la casa de Dios es casa de oración. Entonces, vamos a recordar un poquito la semana pasada que Jesús había entrado como el victorioso. Estaban alabándolo, elogiándolo y gritando, bendito él, el que viene en el nombre del Señor. Después de entrar en Jerusalén, Jesús comienza a lamentarse sobre ella. Estaba llorando profundamente, dicen los pasajes que estamos viendo. Y dice, porque la iban a derribar a tierra, a Jerusalén, junto con sus hijos, y no quedaría piedra sobre piedra. La razón por la que se estaba lamentando Jesús era porque Jerusalén es la nación judía, o la nación escogida por Dios, y no reconocieron el tiempo de su visitación, mas aún lo rechazaron. Es que cuando Dios envió al Mesías, a su Hijo, para que lo reconocieran como el Salvador de ellos, y pensando en esto como Jesús, porque se estaba lamentando sobre esto, yo me hice una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros como iglesia nos hemos sentado para lamentarnos por nuestra ciudad? Y me puse a pensar eso, a meditar, a reflexionar, que pues es muy raro, ¿no? Que pidamos por nuestra iglesia, que pidamos por nuestra comunidad. Entonces, aquí Jesús en estos versículos, recordando un poquito atrás, dice, empezó a llorar por esta ciudad porque la iban a derribar y no iba a quedar piedra sobre piedra. Bueno, entonces los quisiera como animar en esta tarde a orar por nuestra comunidad, en este caso por San Antonio, Texas, o Silao. Entonces,
Bueno, es un ejemplo muy claro de lo que hizo Jesús con esta nación. Se lamentó porque no lo reconocían como su Salvador. Entonces, a veces, pues es porque ya no nos interesa a nosotros, a veces lo vemos y no nos importa. Entonces, pues sí, o sea, este día les quisiera animar a orar por nuestros alrededores, por nuestra comunidad. Bueno, eso lo vamos a hacer un poquito más ahorita. Dice, vamos a continuar, dice el versículo 45 de Lucas 19. Dice, y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, el 46, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Entonces, Jesús, cuando entró a Jerusalén, iba a limpiar este lugar, iba a limpiar el templo de la gente que había hecho de la religión judía en ese entonces un método o una manera de hacerse ricos o despojar y robar a la gente. Fíjate lo que dice, bueno, en el versículo 45 dice que los echó fuera, o sea, a los que estaban vendiendo ahí, Jesús los corrió, literal. Entonces, esto Jesús lo hizo por primera vez al principio de su ministerio. Lo podemos leer en Juan capítulo 2, versículo 13. Vamos para allá, por favor. Juan 2, 13. Dice, estaba cerca la Pascua de los judíos. Bueno, el título es Jesús purifica el templo. Y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Dice, y dijo a los que vendían palomas, quitad aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Bueno, esa es la primera vez que los evangelios registran esta acción que Jesús hizo en el templo. Esa es la primera vez que Jesús realizó esta acción, y fue al principio de su ministerio. Y bueno, ya más abajo explica un poquito más de lo que hizo, pero vamos a irnos un poquito rápido. Dice, bueno, ya en tu casa lo puedes leer ya completo, Juan 2:13 al 22. Dice, y luego la segunda vez lo volvió a hacer, pero ya al final de su ministerio. Es curioso, ¿no? Aquí ya es la última semana de vida de Jesús que iba a tener aquí en la tierra. Entonces, uno fue en el principio de su ministerio y otra al final. Y tal parece que la gente no aprendía. Entonces, no quería aprender la lección. Su corazón estaba duro, porque dice Jesús, han convertido de este templo un mercado, una casa una cueva de ladrones, dice cuando lo hizo después. Entonces, dice, empezó a volcar las mesas y aún así continuaban haciéndolo. O sea, no les importaba lo que Jesús hacía o podía haber hecho en aquel entonces. Entonces, lo habían convertido en un mercado, literal. Vamos, bueno, ya lo leímos en Juan 2:13, ya lo puedes leer un poquito con más calma en tu casa. Creo que el hombre siempre busca y lucha por sus propios intereses.
ambiciones y el ser egoístas con los demás. Era justificado el enojo de Jesús y las personas se molestaron con él, especialmente los líderes religiosos, especialmente porque eran entradas fuertes de dinero las que Jesús pues soltó a los animales que estaban ahí en venta y las palomas. Entonces pues los principales de religiosos, las personas principales dice la Biblia, que se molestaron con él. Dice, pero ya la gente, dijo Pablo, vamos a Filipenses 2:21, por favor. Filipenses 2:21. Dice Pablo, porque todos buscaban lo suyo propio, no que es de Cristo Jesús, no lo que es de Cristo Jesús. Entonces, pues nosotros como personas siempre buscamos nuestro propio beneficio, siempre buscamos, aquí dice Pablo, nuestro propio bienestar. Entonces, pues era entendible y era justificado el enojo de Jesús al ver estas cosas, y especialmente adentro del templo. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Dice, las personas ya no buscaban a Cristo, las personas solamente buscaban su propio beneficio y pues solamente pensaban en sí mismos. Entonces en el versículo 46 de Lucas 19 continúa diciéndoles Jesús, vamos para allá si quieres, Lucas 19:46, nuestro versículo base. Dice, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Dice en Jeremías 7, del 8 al 11, vamos para allá, por favor. Jeremías 7, 8. Jeremías 7, 8. Dice, Jeremías 7, 8. Dice, he aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira, que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, e incensando a Baal, y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Bueno, Cristo los echa del templo mencionando una base bíblica, dice, escrito está. Y cuando Jesús dice, escrito está apelando a la máxima autoridad que tenemos en esta tierra, que es la palabra de Dios, o la Biblia. Está haciendo referencia a lo que dice en el pasaje de Isaías 56:7. Si quieres no lo busques. Dice, escrito está, mi casa será llamada casa de oración. Y luego dice en otros pasajes, para todas las naciones, no solamente para los judíos. Dice, en ese mismo lugar Dios quería que fuera utilizado para que los judíos le hablaran a los que no eran judíos, o sea, a los gentiles. La palabra de Dios se debería de haber usado para evangelizar, para que todos los pueblos conocieran quién era Dios. Pero vemos que en Lucas, que este lugar ya estaba lleno de comerciantes y falsificadores de la palabra, donde Dios quería que se invocara y se alabara su nombre, estaba lleno de lobos rapaces y de ladrones, entre comillas, santos, usando métodos para estafar a la gente. Lo único que querían era su dinero, pero Jesús alejó todas estas cosas, pues era un completo estorbo para él, para el objetivo real del templo. Jesús se dio cuenta que en los lugares que él pisó, lo único que estaban buscando era cómo sacarles el dinero a la gente o exprimirlos a la gente. Entonces Jesús se dio cuenta de eso en cuanto entró al templo.
por eso realizó esta acción. Y bueno, ya les digo que lo habían convertido en un mercado y en una cueva de ladrones. Estas personas, bueno, ganaban millones y millones, y no estoy hablando de pesos mexicanos, sino millones y millones de dólares al año. O sea, para darnos una idea, con todas sus formas de estafar a la gente. Cada año, las familias judías tenían que presentarse en Jerusalén 3 veces en las 3 principales fiestas que tenían, lo que es Pascua, lo que es la fiesta de Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos, y no podían llegar con las manos vacías. Las ofrendas u obligaciones monetarias que la gente debía ofrecer en el templo tenían que ser obligatoriamente con la moneda judía. Entonces, vamos a poner un ejemplo, por decir, venían de diferentes partes, hasta de diferentes naciones, tenían moneda extranjera, aún ahí mismo en Jerusalén circulaba lo que era la moneda romana. Por eso es cuando Jesús dice al César lo del César. Debían de dar tributo al César, entonces para poder dar su ofrenda en el templo, no podían llegar con una moneda extranjera, porque ya se consideraba como una profanación al templo. No podían dar una moneda que no fuera la que ellos solamente aceptaban. Y bueno, leemos que también Jesús dice en los pasajes de Juan, dice que volcó las mesas de los cambistas. Entonces era como un tipo banco que tenían ahí adentro del templo para poder hacer cambio de las monedas extranjeras. Entonces devaluaban mucho las otras monedas y entonces esa era otra forma de cómo se aprovechaban de la gente. Dice, otra forma con la que estaban estafando a las personas eran con los sacrificios, por ejemplo con las ovejas o con las palomas, ¿no? A precios muy elevados, preaprobadas por los sumos sacerdotes, listos para el sacrificio. Entonces, pues esto se convirtió en toda una mafia, ¿no? O sea, de líderes religiosos, cambistas, líderes del pueblo también menciona la Biblia. Entonces, era todo un negocio ya. Dice, imagínate, vamos a poner un ejemplo. Imagínate que tú preparabas tu corderito desde pequeño, desde que nacía, que lo tenías que cuidar, que lo tenías que cepillar todos los días, que lo tenías que bañar, que cuando ya estaba creciendo, pues lo tenías que alimentar. Cuando llegaba una edad perfecta para poder ofrecer a los sacrificios, entonces, pues todo ese tiempo que tuviste que invertir, tu dedicación, tu cuidado sobre aquel corderito, para que no le fuera a faltar nada, que no le fuera a pasar nada, ningún accidente, para que cuando lo pudieras llevar al templo, pudiera ser aceptado y aprobado para el sacrificio. Entonces, las personas llegaban así, con sus corderitos, con sus ofrendas, y ¿sabes qué les decían cuando llegaban? Les decían, bueno, algunas personas también llegaban desde lugares muy lejanos, como ya lo vimos. Entonces se ponían a inspeccionar las ofrendas, los animales que llevaba la gente, y siempre encontraban algún defecto. Pero les decían, mira, aquí tenemos un corderito que está preaprobado para el sacrificio y hoy es tu día de suerte. Te lo dejamos en tanto, ¿no? Pero el que tú traes, le falta esto, le falta el otro, o sea, le faltaban muchas cosas a tu corderito, pero al que ellos te vendían, pues estaba ya, o sea, ya estaba como preaprobado para el sacrificio. Entonces decían,
pues hoy es tu día de suerte, hermano, o sea, estás de suerte hoy porque nosotros te lo podemos vender. Y eso era lo que hacían. Entonces, bueno. Y bueno, también así pasaba con las palomas, también con las palomas que estaban vendiendo. Un ejemplo que hizo un comentarista, un experto en teología, un historiador, dice que podrías comprar un par de palomas a 4 monedas normalmente fuera del templo. O sea, te costaba 4 monedas fuera del templo normalmente. Ese era como su precio normal. Pero adentro del templo te las vendían a 75 monedas. Es decir, casi 20 veces su valor real. Entonces, así era como se aprovechaban de la gente. Entonces, y por eso puedes lograr como entender un poco la indignación de que sintió Jesús cuando entró en el templo. Empezó a lanzar las mesas y todo lo que estaban vendiendo. Dice en el capítulo donde Juan narra, agarró una cuerda y empezó a correrlos, porque convirtieron del lugar donde debería de ser representado Dios en un mercado. La palabra de Dios dice, balanzas justas y medidas justas tendréis. Yo, Jehová, vuestro Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, es decir, como yo soy tu dueño, que te saqué de la tierra de Egipto, entonces delante de mí vas a usar balanzas justas y pesas justas. Esto lo dice, vamos para allá, dice en Proverbios, capítulo 20, versículo 10, por favor. Proverbios 20, 10. Dice, pesa falsa y medida falsa, ambas cosas son abominación a Jehová. Entonces, pues ellos ahora sí que aplicaban el que no tranza no avanza. Entonces, ellos pensaban de esa manera. Tal vez es lo que podemos imaginar. Es Proverbios 20, versículo 10. Dice, entonces, pesas justas, balanzas justas. Si no, si estás transeando a la gente, pues estás haciendo abominación a Jehová. O sea, eso a Jehová pues no le agrada, dice en Proverbios. Entonces, si este versículo es aplicable, por ejemplo, a nuestro trabajo, nombrémoslos de alguna manera a cosas seculares fuera del templo, es aplicable a este versículo de pesas justas. Ahora imagínate con las cosas del templo. Pues era un poquito peor, ¿no? O sea, lo que estaban haciendo, o sea, si Dios mandaba hacer las cosas justas con las cosas seculares, entonces era así como que un poquito peor lo que estaban haciendo estas personas. Dice, ahora, pues sí, o sea, con las cosas santas del templo. Vamos a continuar en el versículo 47 y 48 de Lucas 19, por favor. Se continúa diciendo, y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Bueno, aquí habla de los principales sacerdotes, los que gobernaban el templo. Los escribas eran los que supuestamente tenían que enseñar la palabra de Dios en el templo. Y los principales del pueblo eran la gente que tenía algún puesto importante o de mucha influencia en el pueblo. Checa, estas personas seguramente tenían alguna inversión dentro de toda esta mafia que estaba sucediendo dentro del templo.
y por eso procuraban matarle a Jesús, porque estaban perdiendo mucho dinero con lo que él hizo. Dice, el versículo 48 dice, pero no hubo nada que pudieron hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole lo que Jesús enseñaba todos los días en el templo. Jesús estaba haciendo lo que los sacerdotes y líderes religiosos deberían de estar haciendo en el templo, que es enseñar la palabra de Dios, evangelizar a gentiles y orar por la gente. Pero pues mejor decidieron convertirlo en un mercado y una cueva de ladrones. Y bueno, checa estas dichas cuevas que se refiere Jesús, que era donde los ladrones, después de haber cometido su crimen, la usaban para esconderse y después repartirse lo robado. La casa de Dios, una cueva de ladrones, así la llamó Jesús, haciendo referencia a esta acción que hacían los ladrones. Ya no era un lugar donde se oraba, sino donde se tapaban los crímenes que se cometían. Ya no era un lugar, un sitio donde se enseñaba la palabra de Dios, sino un sitio donde se robaba. Ya no era un lugar de gozo, sino de robo. Ya no era un refugio para los atormentados, sino un escondite para el malvado. Y entonces, dice la Escritura, dice, querían matar a Jesús, pero no podían, porque la gente que estaba atenta oyéndolo, porque Jesús mismo estaba denunciando todo lo que ellos estaban haciendo, robando, estafando al pueblo dentro de la casa de Dios. Entonces, querida iglesia, queridos hermanos, la casa de Dios, la casa de Jesús, debería de ser siempre una casa de oración, como lo dice aquí Jesús. Vamos a brincarnos al capítulo 20, del versículo 1 al 2, por favor, de ahí de Lucas. Sí, ahí enseguida dice, enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos, y le hablaron diciendo, dinos con qué autoridad haces estas cosas, le preguntaban a Jesús. ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? ¿O quién te mandó? O sea, ¿qué jefe religioso te mandó? Le preguntaron a Jesús. Entonces, cuando sucedió esto, en el versículo 20, lo más seguro es que pasó al siguiente día, de que Jesús los corrió. Dice, entonces lo más seguro es que ese día ya era lunes, porque recordemos que falta una semana para ir a la cruz. Entonces quizás el lunes fue cuando vinieron los líderes religiosos a preguntarle y a cuestionar a Jesús. ¿Con qué autoridad vienes? Le dijeron, y haces estas cosas, o quién te mandó. Y lo más seguro que ellos esperaban escuchar de Jesús era, bueno, pues tal sumo sacerdote me lo autorizó, o me mandó, o quizás el Sanedrín me dio permiso. Ya les había dicho en el capítulo anterior que Jesús dijo, mi casa es casa de oración. Jesús tiene autoridad de hacer esto porque es su casa, Él es el dueño, Él es el mero jefe, Él es el rey. Y luego en el versículo 3 y 4 dice, les contesta con otra pregunta, dice, os haré yo también una pregunta, responderme, ¿el bautizo de Juan era del cielo o era de los hombres? Entonces era una manera de debatir o también una manera de contestar. Haz una pregunta y contestabas con otra pregunta. Ojo, Jesús no estaba evadiendo la pregunta, sino que Jesús la estaba contestando con evidencia. Es decir, utilizando un testigo aceptado y certificado por todos. Pero, ¿quién era Juan el Bautista?
si ahora ellos no se esperaban esa respuesta, porque ellos esperaban que Jesús les respondiera que lo había mandado Dios o que Él era Dios. Estas personas esperaban esa respuesta. Y Jesús les podía haber respondido también que Él tenía la autoridad para hacer esto. Y ellos hubieran contestado inmediatamente, les hubiera dicho Jesús: eres un hereje, apedréenlo, mátenlo, eres un mentiroso. Entonces ahí enfrente de toda la gente lo querían avergonzar a Jesús. Entonces ya en el versículo 5, pues los ves murmurando entre ellos, así haciendo casita, diciendo: ¿y por qué Juan el Bautista? Se preguntaron entre ellos. Entonces ellos discutían entre sí, diciendo: mira, si decimos que era alguien de parte de Dios, que el bautismo fue parte de Dios, entonces nos van a reclamar porque no le hemos creído a Jesús. Si decimos que era de los hombres, todo el pueblo nos va a apedrear a nosotros, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Versículo 7 dice: entonces respondieron que no sabían de dónde fuese. Versículo 8: entonces Jesús les dijo: yo también les diré con qué autoridad hago estas cosas. Yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas, pero no hay persona más ciega, hermanos, que aquella que no quiere ver. Todo el tiempo se la vivieron rechazándolo. Aquí simplemente demuestran que pues eran unos buenos políticos, porque a veces había intereses de por medio, en este caso económicos. Jesús dice: no respondas al necio conforme a su necedad. No eran sinceros con Jesús. Lo que querían era atraparlo y engañarlo y avergonzarlo allí enfrente de toda la gente. Pero Jesús notó, se dio cuenta de sus intenciones, y por eso les contestó con esa pregunta. No les convenía que la gente se diera cuenta que Jesús era el verdadero Mesías. No les convenía. Entonces, si Jesús sabe quiénes son los que se acercan a Él con un corazón sincero, y Él sabe de otros que no lo hacen, que simplemente están jugando con Él o quieren pasarse de listos con Él, quienes quieren desafiarlo porque quieren quedar bien con alguien más. Pero Dios conoce cada uno de nuestros corazones, y Él sabe las intenciones con las que nos acercamos a Él. Él conoce si tu corazón es sincero o es como aquellos que no les quiso contestar, como a estas personas. Él conocía sus planes. Bueno, pero ¿qué fue lo que dijo Juan que ellos no querían reconocer? Aquí es donde Juan el Bautista dice algo acerca de Jesús, que Jesús lo presentó como un testigo, como una prueba, una evidencia eficaz y poderosa que nadie puede negar. Que había muchos testigos en la ciudad y lo tenían como profeta. Vamos a Lucas 3:16, por favor. Son bien rápidos. Dice Juan 3:16, dice: respondió Juan a Lucas 3:16, dice: respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, solo el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, puede bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Y era una profecía del Antiguo Testamento. En Joel capítulo 2, 28 al 32, dice
dice Joel, a toda la nación, en aquellos días derramaré de mi Espíritu Santo, los ancianos tendrán sueños, los jóvenes verán visiones y derramaré de mi poder sobre toda carne, porque la gloria de Jehová lo hará. La otra cosa que Juan el Bautista dijo acerca de Jesús está en Juan. Vamos ahí, vamos a Juan capítulo 1, por favor. Capítulo 1, versículo 14. Dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Entonces aquí Juan está hablando de la preeminencia de Jesús, de que Él es mayor que Él, no solamente en rango de poder, sino también en tiempo, porque dice que Él era antes de Él. Dice el versículo 16, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Dice, tomamos todos de la plenitud de Cristo, pero ¿cuál es esa plenitud que Cristo da? Es su gracia y su verdad. Nunca vas a estar pleno, nunca vas a estar tranquilo, viviendo en gozo, aún en las pruebas difíciles o en los desiertos, hermano, hasta que tengas la gracia y la verdad que solamente Jesús te puede dar. Eso es algo que debemos de tener muy presente en nuestras vidas, en nuestra vida diaria, su gracia y su verdad. Dice, y de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, que son regalos que no merecemos, pero Dios en su infinita misericordia está ahí. ¿Tienes sed? ¿Estás seco? ¿Te sientes vacío? ¿Estás cansado? Como le dijo a la mujer que ya había tenido 5 matrimonios, como lo hemos visto en esta semana. Como le dijo a la mujer que se encontró en el pozo, le dijo, yo te voy a dar un agua, pero porque si vuelves a beber de este pozo, vas a volver a tener sed. Pero yo te doy un agua, yo te ofrezco un agua que es para vida eterna. Dice, y luego continúa diciendo en el versículo 17 de Juan, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Otra cosa que Jesús dio a conocer es al Padre. En el capítulo 14 de este mismo Evangelio, dice, así les digo rápido, dice, Felipe y Tomás le preguntan a Jesús, dice, muéstranos al Padre. Entonces Jesús les dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, pues ¿cuánto tiempo he estado con ustedes? Y todavía no entienden. Después continúa diciendo, nos quedamos en el 18. Dice, este es el testimonio de Juan, el testigo de Jesús, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas, para que le preguntasen, ¿y tú quién eres? Confesó y no le negó. Dijo Juan, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿acaso tú eres Elías? Dijo, no, tampoco, no soy. Le preguntaron, ¿eres tú el Mesías? Le preguntaron a Juan. Y le respondió, no. Y le dijeron, pues entonces, ¿quién eres? Dice, para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, les contestó. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Vamos para allá. Vamos a Isaías 43, por favor.
que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente lo verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Entonces, esto fue algo que Juan les respondió. Y dice, vamos a ver otro versículo, dice Juan 1:24. Vamos para allá, por favor. En Juan 1:24. Dice, y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron a Juan, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta Isaías? Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Bueno, dice el versículo 29, ahí mismo Juan 1, dice, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y eso fue lo que ellos no quisieron creer, los religiosos. Ahora, ¿qué significa la casa de Dios para nosotros? Para algunos puede ser un club social, para otros un lugar solamente para ir cuando hay convivencias, hay comida, o cuando es el aniversario solamente una vez al año. Para otros puede ser un lugar donde asisten cada vez que pasan una crisis en su vida. Hermanos, la casa de Dios es la casa de Cristo. Vamos a desmenuzar un poquito el pasaje que nos da más luz acerca de la casa de Cristo. Vamos a Isaías 56:7, por favor. Isaías 56:7. Dice, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Entonces dice Isaías lo que sería y lo que debería de ser la casa de Dios para nosotros. Dice, bueno, en primer lugar, es un lugar donde Dios quiere llevarnos, como dice aquí en este pasaje. Dice, y los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Los llevaré, eso se refiere que los llevaría después del cautiverio babilónico, donde estuvieron cautivos por 70 años. Dios prometió que nos iba a llevar a ese santo monte, a Jerusalén y a su casa, y lo cumplió. Cristo quería llevarnos para bendecirnos con su presencia, porque es un lugar santo donde Dios quiere que estemos ahí, y Él quiere bendecirnos y alegrarnos. Recrear, aquí en este versículo nombra la palabra recrear, significa, quiere llenarnos de gozo, quiere llenarnos de alegría. Dios quiere llevarnos a ese lugar. Vamos a Hebreos 10:25, por favor.
Amén. Hebreos 10:25 dice, y no dejen de congregarse como algunos ya lo tienen por costumbre. También dice en el Salmo 122, si quieres no lo busques, te lo leo. Dice, me alegraré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Entonces, bueno, otra de las cosas, no solamente es un lugar donde Dios nos quiere llevar, también es un lugar donde Dios nos quiere bendecir y nos quiere recrear, nos quiere llenar de gozo en Él. Entonces, pero también es un lugar donde podemos traer nuestras ofrendas. Dice en Isaías 56:7, y los recrearé en mi casa de oración, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. Es un honor, hermanos, poder servir al Señor. Amén. Gloria a Dios. Es un lugar donde podemos ofrecer nuestros... Hoy en día pues ya no ofrecemos sacrificios de animales, obviamente, pero podemos llegar hacia su presencia con acciones de gracias. Entonces podemos alabar su nombre. Y esto, bueno, lo podemos hacer, pero no es para ser salvos, porque no es por obras, como dice la palabra, para que nadie se gloríe, sino para honrar y glorificar a Dios en su casa. Porque luego dice, después en el versículo 7, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, ahí en Isaías. Una vez más repite, mi casa es su casa, es de Él, y Él es el único dueño. Entonces, una casa de oración para todos los pueblos, no solamente para los judíos, sino para todos los pueblos, era un lugar donde los gentiles, a la gente no judía, podían conocer a Dios, el Dios de Israel, el Dios de Moisés, el Dios de Jacob. Pero, ¿qué fue lo que pasó? La convirtieron en un mercado y en una cueva de ladrones. La casa de Dios no solamente debería de ser un lugar donde podamos reunirnos a orar, también debería de ser un lugar también donde podemos tener comunión con nuestro Señor, donde Él prometió que abriría las puertas de los cielos para entrar a sus atrios con alabanza, llegar a Él con acciones de gracias, un refugio para el abatido, un hospital para el herido, un lugar también, así como lo hizo Jesús, donde podemos escuchar la palabra de Dios, algo que los religiosos ya no estaban haciendo. Se volvió un lugar donde la gente iba esperando recibir ayuda y salían totalmente desilusionados, arruinados. Entonces, este lugar debería de ser un lugar donde podemos conocer más y más a nuestro Salvador, a quien murió por nosotros, y gracias a Él somos salvos, a Jesús. Entonces, eso es como una breve explicación de lo que es el tema del templo, de la purificación del templo físico. Pero entonces en el Nuevo Testamento vamos a 1 Corintios 6, por favor, 6:19. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, ahora el templo, hermanos, el templo somos nosotros, somos la iglesia, somos todos nosotros, las personas que nos reunimos, somos el templo de Dios.
Vamos a 1 Corintios 3, 16. Allá atrásito. 1 Corintios 3, 16. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Dice, bueno, ya después dice, no nos engañemos a nosotros mismos. Debemos de reconocer que el templo de Dios también somos nosotros. Somos cada una de las personas que estamos aquí escuchando y que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador y que ha entrado en nuestras vidas y nos ha dado salvación. El dueño del templo tiene todo el derecho, hermano, a limpiarnos, a quitar todo lo que le estorba, las distracciones, el pecado, que no nos dejan verlo como en realidad Jesús es. Para que nosotros podamos acercarnos más a Él y podamos conocerlo y reconocerlo como el Señor de nuestras vidas. Solo es cuestión de que nos decidamos a que Él actúe en nosotros. Nos decidamos a olvidarnos del pecado que nos había tenido atados por muchos años. Decidirnos que Él reine en nuestras vidas y quisiera terminar orando. Quisiera hacer una oración por esta zona de San Antonio, Texas. Vamos a orar. Señor Dios, te pedimos, Señor, que nos fortalezcas, Dios, que tú redargulles, Señor, nuestros corazones y, Señor Dios, quites cualquier cosa que te estorba, Señor, como lo hiciste. Y, Señor Dios, gracias por tu sacrificio, Dios, gracias porque podemos aceptarte, Señor, como nuestro Salvador y puedes transformar, Señor, nuestras vidas, puedes hacernos nueva criatura y, Señor Dios, te queremos dar las gracias porque tú has sido bueno, Señor, con cada uno de nosotros, nos has tenido paciencia, Señor, y nos has mostrado de tu amor, Señor, también. Gracias, Dios, porque tu palabra nos instruye, nos redarguye y nos enseña. Señor Dios, quita de cualquier cosa, Señor, que nos pueda estar estorbando, Señor, para poder verte, Señor, como tú eres en realidad. Y no como alguien más nos pueda contar, sino que solamente tú eres el dueño, Señor, del templo. Tú eres el que tiene la autoridad, Señor, de quitar y de poner. Señor Dios, ayúdanos a reconocerte como eso, como nuestro Rey, nuestro único Salvador. Señor Dios, danos discernimiento, Señor, para poder encontrarte, Señor, cada día en cualquier situación que vivamos, Señor, en nuestras vidas. Señor Dios, gracias una vez más queremos darte, Señor, en esta tarde porque nos das un lugar, Señor, donde podemos alabarte, Señor, podemos cantarte, podemos exaltar, Señor, tu nombre. Señor Dios, gracias porque nos permite, Señor, ser luz en medio de tanta maldad. Gracias porque nos da, Señor, nos guarda, Señor, de este mundo, de todo lo que pasa. Y, Señor Dios, queremos interceder, Señor, en esta tarde por esta comunidad, Señor, San Antonio, Texas. Que tú tengas misericordia, Señor, y tú puedas reinar, Señor, en medio de tanta maldad. Que nosotros podamos ser luz, Señor, que podamos ser
agradable, Señor, hacia tu presencia y llevar, Señor, ese testimonio a otras personas, llevar las buenas nuevas, Señor, como dice tu palabra, y demostrar, Señor, que se puede vivir diferente. Demostrar, Señor, que hay una esperanza, Señor, en medio de tanta maldad, que hay una luz que solamente tú puedes dar. Señor Dios, ayúdanos a llevar, Señor, de tu luz, de tu gloria, a donde quiera que vayamos, especialmente en esta comunidad, Señor. Señor, una vez más queremos llegar, Señor, hacia tu presencia, queremos encargarte, Señor, todas las decisiones que se tomen, Señor, en esta comunidad. Que tú puedas reinar, Señor, algún día sobre todo esto, Señor, y todo esto que se vive, toda la delincuencia, toda la maldad, todo el pecado, que tú puedas reinar, Señor. Señor Dios, en tu nombre, Señor, encargamos nuestras vidas. En tu nombre, Señor, queremos estar, Señor, y día con día que tú nos demuestres que estás con nosotros. Ayúdanos, fortalécenos. En tu nombre, Señor Jesús. Amén.